Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con Felipe Mujica, él es secretario general del MAS. Gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días. Buenos días, Andrina, ¿cómo estás tú? Varios temas en agenda. El presidente de la República anunciaba que el 8 de febrero estaría listo todo lo que es el programa de pacificación nacional, considerando que el tema de la inseguridad es una de las prioridades para todos los venezolanos. Quisiera que nos hablara de las expectativas que hay sobre este anuncio y hasta las críticas que han surgido de si ha sido debatido o no este programa de pacificación nacional y cuáles deberían ser las consideraciones a tomar en cuenta. Yo creo que la primera consideración que deberíamos hacer allí está referida a lo que implica en este momento en nuestro país la inseguridad. No es una cosa que podemos ponderar como ordinaria, común, que un país tenga las estadísticas que en esta materia nosotros tenemos. Es incluso lamentable que los primeros acuerdos que se generen a propósito de ese diálogo incipiente que se está abriendo en Venezuela, tenga que ver precisamente con un tema tan terrible y que significa un costo tan elevado para todo lo que es la vida de los venezolanos. Han tenido que pasar cosas verdaderamente graves, las estadísticas han indicado que el problema es de esa forma para que se genere realmente una rectificación, porque creo que en este momento, a la luz de lo que el gobierno está haciendo, es evidente que hay una rectificación en relación a lo que sobre eso se ha planteado. Nosotros lo saludamos. Nos parece sumamente importante que, a pesar de que el diálogo comience por un tema tan cruento como es ese, porque pudo haber comenzado de otra manera e ir aterrizando en espacios determinados, bueno, sin embargo, el inicio es el inicio. Y Totalmente. Creemos que es un buen camino, creemos que las rectificaciones que se han generado de lado y lado, porque hay una rectificación del gobierno cuando convoca, hay una rectificación de personalidades como Capriles cuando asiste. Y creo que todo eso hay que saludarlo como positivo, porque de allí debe ir paulatinamente generándose un conjunto de acuerdos que no pueden ser el resultado de ver las cosas en la etapa final, porque la etapa final es lo que padecemos cuando alguien lo atracan o alguien es víctima de AMPA o de la delincuencia en cualquiera de las modalidades que ocurra. Es evidente que para tú resolver el problema de la inseguridad tienes que ir a los aspectos que originan que se produzca la delincuencia, que se produzca todo ese hecho que estamos viviendo de manera cotidiana los venezolanos. Y para eso hay que atacar problemas que tienen una profundidad diferente. Por ejemplo, está claro el tema de la desigualdad. Buena parte de lo que tiene que ver con la delincuencia está vinculado a las condiciones en que vive una parte del país. Buena parte de los escenarios en los cuales se produce la delincuencia tiene que ver con cómo se desarrolla en escenarios los más pobres de Venezuela la vida cotidiana de los venezolanos que viven allí, de los niños que viven allí, porque la delincuencia comienza a los 5, a los 6, a los 7 años y los referentes son los que trafican con la droga, y cuando nos conseguimos de manera permanente con el lamentable hecho, con esa estadística terrible, que la mayoría de los delincuentes son personas o son muchachos de 14, 15, 16 años, entonces allí es donde está la gravedad del problema. Nosotros saludamos ese diálogo, ojalá ese diálogo tenga la posibilidad de avanzar verdaderamente sobre los terrenos en los cuales tiene que implicarse y que no solamente sea el aspecto represivo, que es un aspecto inevitable, producto de las medidas magnitud, concretas. y de la magnitud y las dimensiones que eso tiene. Pero esa sola medida no va a resolver el problema. Usted decía que de alguna forma saludaban el diálogo propiciado por el presidente de la República, y el MAS, como miembro crítico de la coalición de la MUD, siempre ha propiciado y ha destacado la importancia del diálogo nacional para la solución de los conflictos. El 2014 es un año que no es electoral. ¿Cuáles deberían ser las premisas, hablando en materia política, de la oposición para poder llevar a cabo un proceso de gobernabilidad que beneficie a todos los venezolanos? Tú sabes que nosotros hace año y medio, en una convención que el MAS hizo para elegir autoridades en ese momento, tomamos la decisión de proponerle al país una consigna que fue el diálogo y la reconciliación. En ese momento, gente amiga, gente cercana al MAS, nos dijo: ustedes están locos, ¿cómo ustedes van a estar proponiendo un país como este, en medio de toda esta contradicción, en medio de toda esta confrontación, el tema del diálogo y la reconciliación? Incluso hubo gente cercana, muy amiga, que dijo: bueno, ¿cómo esa precariedad que es el MAS va a pretender reconciliar el país? Y nosotros en aquel momento dijimos: mira, no, esto no es un tema que es del MAS. El diálogo es un tema
que es de la sociedad venezolana. Nadie puede pretender cogerse el diálogo. El diálogo no es ni del gobierno ni de la oposición, el diálogo es una exigencia. Yo diría que es casi un derecho que la mayoría de los venezolanos, todas las encuestas lo indican así, el 82% de los venezolanos dicen que hay que dialogar para buscar soluciones. Y dialogar no significa hacer ninguna concesión especial en cuanto a que tú vas a dejar de ser tal o cual cosa, que eso que te dicen a ti, bueno, ¿y tú te vas a sentar con el gobierno? Sí, si tienes que sentar con el gobierno, te sientas con el gobierno. ¿A qué? A dialogar, manteniendo tus puntos de vista, manteniendo las divergencias, manteniendo la visión que tú tienes, porque precisamente el diálogo no es un diálogo para convertirlo en monólogo, ¿no? El diálogo es para que visiones distintas, visiones encontradas, visiones diversas, que parten de un supuesto, que creo que el gobierno debe entenderlo claramente y el resto del país también, que es que en este momento en Venezuela nadie por sí solo puede resolver los problemas. Para poder resolver la magnitud, las dimensiones de los problemas que hay, el de la inseguridad, el tema económico, cualquiera de esos puntos que están allí colocados como los aspectos principales que los venezolanos reclaman, la solución tiene que ser en conjunto. Y lo primero que debe comprender el gobierno, yo lo decía en estos días en una entrevista, es que ojalá el gobierno no cometa el error de asumir el diálogo cuando tenga el agua en el cuello, porque es distinto dialogar, convocando, participando, siendo plural, teniendo una perspectiva de encontrarse con toda la sociedad, a tener que dialogar cuando estás contra la pared. Ojalá el gobierno en este espacio que está intentando abrir, que como te digo nosotros lo saludamos, comprenda que la mejor manera de hacerlo es no esperar que los problemas te vayan acogotando y que cuando tengas ya una situación en la cual no tengas alternativa ni tengas solución, pretendas salir corriendo a buscar el resto del país para dialogar. El diálogo hay que hacerlo en este momento, hay que hacerlo de inmediato y hay que hacerlo a partir de darle contenido. Y los contenidos son los problemas concretos de los venezolanos. Eso que comentamos de la inseguridad, por ejemplo. Hablando un poco de la organización política que usted representa, está cumpliendo 43 años. ¿Cuáles son los retos que supone tener 43 años como organización política y de qué manera ustedes se van a involucrar en buscar soluciones para la realidad del país? 43 años, y eso se cumplieron ayer, 19 de enero. Como siempre comentamos, se dice rápido, pero la cosa no es tan sencilla ni es tan suave. Es todo un proceso bien complejo de una organización política que ha estado caracterizada por un debate permanente, por ser crítica, por asumir su condición de disidente de forma constante. Si algo puedes tú conseguirte con el MAS, es una situación de ese tipo. Hoy tenemos 43 años, nosotros venimos de una experiencia sumamente importante ahora, en este momento electoral, a propósito de toda la política del diálogo y de la reconciliación, a propósito de la crítica que hicimos de la manera en que la MUC condujo este último proceso electoral, nuestros desacuerdos con el plebiscito y con todas esas cosas que se han dicho, nosotros decidimos ir con la tarjeta del MAS. Y eso ha permitido electoralmente primero, pero ya en otra condición, un vínculo muy abierto con muchísimos sectores de la sociedad venezolana. El MAS en este momento, tomando una vieja consigna, lo vamos a convertir en una organización de puertas abiertas, vamos a salir al encuentro del país, vamos a coincidir con quien haya que coincidir y cuando haya que criticar vamos a criticar y vamos a convertir el MAS en una referencia para que los cambios en Venezuela puedan ser efectivamente hechos en paz, en democracia y en libertad, y que lo que es el concepto ideológico que el MAS ha manejado durante toda su historia, que es el socialismo democrático, pueda ser efectivamente expresado a través de una conducta política de esa naturaleza. Bueno, le damos las gracias a Felipe Mujica, secretario general del MAS, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, y bueno, felicitamos y saludamos a todos los miembros de su organización. Antes de despedirme, los invito a todos a que nos acompañen hoy a las 11 de la mañana en el Colegio de Ingenieros, donde vamos a tener un intercambio político y un intercambio con un grupo de amigos que nos van a estar acompañando allá. 43 años. 43 años. Una etapa de madurez. Sí, ahora viene una más importante y más interesante. Bueno, le damos las gracias a Felipe Mujica y le doy de inmediato el pase a Adriana y a Manuel.